presentación de la sesión. Dígame si se aprecia la imagen que les comparto. Sí, maestro. Excelente. Entonces, pues ya estamos en la semana número 10 de nuestro curso, muy avanzados, la verdad. En esta semana, el capítulo número 4 y último lo cerramos revisando dos temas, que es la integración de políticas e indicadores de desarrollo sustentable, y lo mismo el tema de la transición de la administración pública hacia un desarrollo sustentable. Entonces, esta semana tenemos aquí los objetivos a cumplir de los dos temas que vamos a trabajar, y se requiere que ustedes revisen todo el paquete SCORM que se presenta y luego hacer su cuestionario. Entonces voy a abrirle aquí al paquete SCORM y nos va a dar la posibilidad de revisarlo en modo vista previa o ya en normal para entrar a las preguntas y dar la respuesta. Voy a entrar en modo de vista previa y tenemos ahí toda la presentación. Y nosotros usaremos esta presentación, pero la colocamos en nuestra en nuestro PowerPoint. Ahí está. Entonces voy a colocarlo en presentación. Así que hoy revisaremos la integración de políticas y de indicadores de sustentabilidad. Las políticas son todas aquellas definiciones de carácter institucional, gubernamental, desde luego, en materia, en este caso, ambiental. Y los indicadores son parámetros que nos van a servir para revisar hacia dónde vamos y también medir cómo vamos, ¿sí? Esa es la situación de los indicadores. Y entonces vamos a revisar cuáles serían las principales políticas, desde luego, y cuáles van a ser los indicadores que van a señalarnos justamente la sustentabilidad. Déjenme ver en el chat. Ok, ya está. Entonces, continuando con la revisión de la diapositiva, vamos a tener que revisar cómo es una transición, un proceso de cambio de una administración pública que pueda trabajar basándose en indicadores y que pueda dimensionar si es sustentable o no esa administración pública. La mínima es el municipio y luego la nación entera. Y entonces la transición que se plantea desde la perspectiva del autor del libro es que hay que revisar varias dimensiones, como son la política, la jurídica, que es el marco normativo, la dimensión ética con la cual se puede trabajar y con la cual se tiene que considerar, puesto que la sustentabilidad o desarrollo sustentable implica que haya una justicia social, justicia económica, y eso tiene que ver con la ética, el portarse bien las autoridades y portarse bien los ciudadanos. Y luego tenemos la dimensión institucional, que es justamente la revisión de todo aquella organización institucional que trabaja para beneficio de la administración y de los ciudadanos. Entonces, en esta temática, igualmente, hay dos propuestas que el autor del libro señala para tal efecto. ¿Sí? ¿Cuál efecto? Bueno, pues de lograr una estrategia de administración pública
para atender hacia la sustentabilidad. Y la propuesta fue que se integrara una Comisión Nacional para Desarrollo Sustentable, abreviada CNDS, y que se pudiera integrar también la temática de gestionar lo ambiental desde lo municipal. Ese es en síntesis lo que vamos a revisar en esta semana. Ahora, en el paquete SCORM se presenta para ustedes la información de modo que puedan revisarla, la analicen, puedan comprender toda esa temática en lo referente al planteamiento de políticas y de indicadores de sustentabilidad y la transición que puede lograrse en la administración pública. Y ahí está, una vez más, mencionadas las propuestas, ¿sí? Gestión ambiental y una comisión nacional. Vamos a ver más adelante que esta comisión no se integró como tal, hubo otra opción. Y entonces ustedes tendrán que revisar, después de ver toda la información, contestar el cuestionario como ustedes ya lo han hecho previamente en otras semanas. Los objetivos que se plantean para la actividad es que ustedes puedan analizar las diversas políticas económicas, sociales y ambientales que tendrían que adoptarse para la sustentabilidad. Y eso implica llevar a la práctica acciones de cambio institucional en varios planos. Adelantito vamos a revisar cuáles son esos planos. Y también como objetivo es que entiendan cómo la administración pública puede transitar hacia la sustentabilidad con las dimensiones ya revisadas previamente: político, jurídico, ético e institucional. Y también vamos a tener como objetivo que ustedes revisen los indicadores que se enmarcan desde la ONU en la Agenda 21 y cómo se adecuaron para México. Y hay dos propuestas que ustedes ya revisaron en su momento, que es integrar la gestión ambiental municipal y crear una Comisión Nacional para Desarrollo Sustentable. Bien, entonces, ya entrando en el tema, vamos a ubicarnos en los años del 2000 al 2006, que es donde el autor del libro se sitúa, y de ahí en adelante nosotros tenemos que hacer una actualización. Tenemos que en nuestro país, en el año 2000-2006, en el sexenio, hubo un gobierno al que se le llamó, bueno, se autodenominó un gobierno del cambio. Tenía que haber hecho justamente el cambio, no tuvo la gran oportunidad, pero no lo hizo. Técnicamente, pues traicionó la democracia que lo llevó a ese cambio. Entonces, en este gobierno se enfrentaba ante la urgencia de ofrecer a la población, ¿sí?, cuya mayoría estaba en condiciones de vida inadecuadas. Se trataba de ofrecer una condición adecuada, porque antes había estado el gobierno, el sexenio anterior, en una crisis económica en el 94 al 2000, porque el dinero de deudas privadas lo hicieron pública y eso se hereda a las siguientes generaciones. Se ha pagado ya $1 billón y se debe todavía $1 billón más intereses. Se pagó $1 billón en cuanto a intereses y sigue la deuda, porque se institucionaliza en el FOBAPROA, ¿sí?, de aquellos años, y entonces se retrasan aún más las expectativas, se retrasaron las expectativas y aspiraciones por acceder a mejor nivel de desarrollo. Y esa promesa había sido todavía un sexenio antes, ¿sí?, en el inicio de los sexenios tecnocráticos, neoliberales, 88-94, con Salinas de Gortari. Entonces, en aquella realidad aparecieron condiciones que, si se hubieran aprovechado bien, realmente hubiéramos avanzado y no sería lo mismo ahora. Y bueno, entonces la propuesta del autor en el libro es una línea de acción que se basa en integrar políticas y también la coordinación institucional. Esta es justamente la parte interesante: coordinar instituciones gubernamentales para transitar hacia la sustentabilidad en la administración pública. Y bueno, ahí se plantea, ¿sí?, justamente los instrumentos que serían los básicos, esa comisión
que no se creó como tal, luego veremos qué pasó, pero sí se elaboró la Agenda 21 mexicana, ¿sí? Y se creó un instituto al respecto. Y bueno, igualmente en esa agenda mexicana había que buscar una aplicación efectiva de indicadores de sustentabilidad para que el gobierno tomara decisiones en asuntos de Estado y desde luego una gestión ambiental municipal. Entonces, continuando con la presentación, ya entramos más en el tema. Y bueno, sabemos que para poder lograr una integración de políticas, decíamos que se llevan varias acciones para ese cambio. Y aquí viene lo puntualmente. Es que los subsectores puedan ser coordinados y dirigidos entonces por la Semarnat. Ustedes recordarán que la Semarnat se creó evolucionando de la Semarnap, que tenía pesca. Y también se habla de que las acciones sería coordinar los sectores de la Administración Pública Federal entre sí. Por ejemplo, la Semarnat con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Pesca, Secretaría de Salud, integrarse de forma intersectorial toda la Administración Pública Federal. Y luego el otro plano sería el gobierno de la República, es decir, los tres gobiernos, tres niveles, el federal, estatal y municipal. Cuando hablamos por separado, lo mencionamos así, pero los tres gobiernos interrelacionados se consideran el gobierno de la República. Así que las principales políticas que se tenían que revisar tenían que ver con lo económico y con lo ambiental, y otras políticas de desarrollo social, y todo esto asociado en revisión con los indicadores de la Agenda 21 que desde el 92 ya se habían establecido en la ONU para todos los países, la Agenda 21 o Programa 21. Y bueno, el planteamiento es que se requiere, ¿sí?, que los gobiernos en México sean eficientes, sean sensibles a las demandas de la sociedad, sean comprometidos con lo que es los procesos democráticos. Acabamos de pasar la consulta popular y pues no se dio por completo ese compromiso, en particular del INE, con este proceso democrático. Igualmente, se requiere que los gobiernos atiendan la distribución de la riqueza y la protección social, que fomenten la capacidad empresarial en lo técnico, lo financiero y con respecto también a la gestión ambiental. Y bueno, se revisan cuáles son todas las políticas económicas para México. Aquí está una serie de políticas tratadas en el libro. La primera es lo que respecta al Producto Interno Bruto, y luego sigue la política energética, política de turismo. Lo veremos un poco a detalle enseguida. Política de industria y economía, política de agricultura, ganadería y pesca, política de transporte, de empleo y ambiente, política de medio ambiente y desarrollo, política científica y tecnológica, y finalmente lo que se considera desde la conferencia de Sudáfrica, un nuevo multilateralismo. ¿Sí? Ese fue un planteamiento de esa conferencia. Entonces, hablando en concreto de lo que es el PIB, este PIB mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país y se revisa en un año, en lo que es un año. Este PIB es un indicador y es importante en lo económico, pero es un indicador en el cual no se consideran para su cálculo las variaciones de lo que se llama activos naturales o capital natural. De modo que los costos, lo que cuesta, ¿sí?, proteger el medio ambiente
y también resolver contaminaciones, lo mismo que la degradación y la reducción de biodiversidad, no están considerados en este PIB. Este indicador, para que sea realmente un indicador de sustentabilidad, debe pensarse, ¿sí?, como la cantidad máxima que se puede ser consumida en un periodo dado sin que se reduzca la cantidad de un consumo a futuro, considerando entonces lo que dijimos, que era la degradación ambiental, contaminación ambiental y la reducción del capital natural, lo cual tendría que ser restado del PIB, es decir, el PIB menos los costos ambientales, para que en verdad funcione como un indicador de sustentabilidad. ¿Sí? Ahora, en la política energética se plantea que en México, en la CFE, se vuelva a producir la energía eléctrica con las hidroeléctricas, renovando justamente todas las plantas hidroeléctricas, además de buscar otras formas renovables de energía. En este caso hablamos de pasar poco a poco de hidrocarburos o fuentes energéticas más intensivas a otras que serían, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, la térmica, la eólica, la que se genera con la biomasa, como el caso de Benlesa, acá en Nuevo León. La que sería como microhidroelectricidad, estaciones de rebombeo, el almacenamiento de energía en los campos magnéticos de bobinas, celdas de combustible y energía mareomotriz. Pues son muchas formas de obtener energía y las políticas se van enfocando hacia tal efecto. Ahora en nuestro país se está buscando que las hidroeléctricas se modernicen para producir energía de lo más limpio que existe en nuestro planeta, la energía hidroeléctrica. En la otra, que es la política de turismo, en los años anteriores, sexenios anteriores, se habían privilegiado la generación de recursos económicos a través de megaproyectos turísticos asociados a desarrollos inmobiliarios y a un turismo de tipo masivo, pero no había una planeación considerando la fragilidad de los ecosistemas y tampoco la disponibilidad de recursos naturales. Actualmente tenemos el desarrollo como, por ejemplo, el Tren Maya, que tiene que ver más con esa situación de considerar la cuestión de los ecosistemas y su cuidado, ¿sí?, e integrarse al turismo. Porque de acuerdo con el Código Ético Mundial para el Turismo, se debe fomentar un desarrollo regional y comunitario, ¿sí? Y bueno, se lograría con el impulso a ecoturismo, ¿sí?, sin desviarse de la sustentabilidad y buscando, desde luego, que sea competitivo para que sea rentable y se pueda sostener. De modo que se generen oportunidades de empleo y de ingresos para comunidades locales. La sociedad en general incrementa la conciencia de conservar el capital natural y se hace una cultura de población local, ¿sí?, y también de los turistas. Entonces, las áreas naturales protegidas tienen una gran potencial para ese desarrollo del turismo por su gestión territorial sólida, infraestructura jurídica de manejo, estructura de organización local eficaces, una alta certidumbre y mecanismos de concurrencia entre los diferentes ámbitos de gobierno, el sector privado, la población local. Entonces, el Tren Maya es un buen ejemplo de que la política de turismo puede ser considerada dentro de la sustentabilidad. En el caso de la otra política, que es la de industria y economía, hasta 1980 no había un criterio ambiental que se aplicara para tal. Esto lo revisamos en la semana número 5, me parece. Entonces, no había un criterio ambiental, ¿sí? Y sí había contaminación atmosférica y había una producción alta
de residuos, de desechos. Y por ahora ya las empresas tendrán que introducir procesos eficientes y bienes y servicios de bajo impacto ambiental. Los mercados, digamos, de ahora y antes eran del futuro, tendrán que ayudar a que las empresas se asocien con los gobiernos, la sociedad civil. Esto ya es una realidad, ¿sí? Para tomar en cuenta el ambiente como una variable importante dentro de procesos de producción, satisfacer las necesidades básicas, mejorar las habilidades humanas, incrementar la capacidad económica y remediar las desigualdades tanto sociales como económicas en el país. Entonces, los beneficios, ¿sí?, incluyen mejorar el desempeño financiero. Recuerden que lo financiero es algo importante, pero que puede ahogar a lo económico. Cuando lo financiero no se regula desde el gobierno, ahoga la generación de economía de cualquier empresa. Igualmente, beneficio sería reducir los costos de producción, generar productos de innovación tecnológica, aumentar o productos también de eficiencia ecológica. Esto es muy importante, esto ya se hace ahora. Esto es parte de lo que se llama las políticas tecnocráticas productivistas, que lo revisamos en semanas anteriores. En la semana número 2, por cierto. Otro beneficio es retención de bienes, o sea, el ahorro, y productividad mayor en los trabajadores. Por consiguiente, menos errores y menos defectos en la producción. De modo que las compañías están incorporando ahora lo que se llama responsabilidad ambiental, ¿sí?, además de la que es la social. Y de esta manera van a mejorar su reputación, la imagen o la marca de la empresa. Y eso va a significar también incremento en las ventas y una ventaja competitiva, en la cual también en otros países que tienen muy valorada la cuestión ambiental, su capital es atraído hacia acá y se generan capitales de inversión, lo mismo que socios comerciales. Entonces son políticas muy importantes que se deben de tener y siempre considerar lo ambiental dentro de lo económico. Ahora, revisando las siguientes, las que son de agricultura, de ganadería y pesca, se plantea que deben favorecer justamente una agricultura sustentable, ¿sí? Y eso sería también reducir la pobreza entre aquellos que producen lo que comemos todos, ellos también coman. Y a la par, conservar y regenerar los recursos naturales. Y en este tiempo actual ya se habla de una seguridad alimentaria. Revisen ustedes en internet la Segalmex. Y también seguridad alimentaria tanto a nivel local como regional, considerando siempre los servicios ambientales que dan los ecosistemas en que se trabaja la agricultura y también los beneficios que significa el conocimiento, ¿sí?, cultural de las personas que se dedican justamente a la agricultura. Más aparte, la extensión que se tiene de parte de gobiernos que promueven que haya ingenieros que van a participar con los agricultores. Entonces, brindar capacidad a las comunidades rurales para que estén participando en esos procesos de desarrollo. Igualmente, hacer alianzas entre instituciones de gobierno diversas, de modo que se facilite una participación igualmente con los agricultores, ¿sí?, el conocimiento originario para el desarrollo. Igualmente, buscar una sinergia que sea real entre la ecología, la economía y las ciencias agrarias, de modo que entonces la investigación que se haga se reoriente, se busque también que haya una enseñanza en los que son extensores agrícolas, tanto que aprendan de los autóctonos como que enseñen a los autóctonos, para que la producción campesina pueda mejorar. Igualmente la producción comercial pueda desarrollar más y mejores productos.
De modo que una política sería también reducir el uso de insumos agroquímicos y de semillas transgénicas. Esto no se permite en nuestro país. Implementar también los programas de conservación del agua, de suelo y mantener la biodiversidad que nos permite nuestra alimentación. En otro sentido, también planificar el paisaje productivo en función de las potencialidades del suelo y del clima de cada ecorregión. Entonces, son políticas que se deben de plantear, que se deben de definir para la acción. Sin política no hay acción, por eso es importante la política. Y la política tiene como fundamento la filosofía que debe de ser fundamentalmente una filosofía humanista, sin olvidar la ciencia y la tecnología, sin olvidar que vivimos en un lugar real, que somos materialistas y que somos realistas, pero que somos humanistas. Siguiendo con esta misma temática de política, hay aquí unos datos, por ejemplo, que en América Latina hay miles de casos de productores rurales que van asociados con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones sociales, y estas promueven sistemas agrícolas que también conservan los recursos y mantienen altos rendimientos y cumplen también con los criterios que se comentaron previamente. Y bueno, aquí están experiencias exitosas que se han realizado, y todas ellas comparten una serie de características metodológicas comunes. Es decir, la experiencia exitosa en América Latina tiene que ver con que se incluya la participación social activa, sobre todo de mujeres y de jóvenes. Tiene que ver con el conocimiento tradicional, el conocimiento, el saber de las personas originarias y también de los recursos locales. Igualmente, la metodología es de utilizar enfoques y principios agroecológicos, o sea, no solamente agrícolas, sino considerar los ecosistemas. Este es un conocimiento originario en nuestro país también, de cómo siembran maíz, calabaza, chile y otros cultivos asociados entre sí, de modo que se permite una producción seriada. Igualmente, otra característica es que se usan metodologías participativas en la generación de tecnologías que van mejorando la producción. Y siempre supone que tiene que haber organización de las comunidades, siempre. Y la producción es para fomentar también los mercados locales. La sustentabilidad tiene mucho que ver con que los mercados locales puedan satisfacer sus propias necesidades. Y claro, con los excedentes, pasar a los mercados nacionales. Y bueno, por último, pueden utilizar sistemas de microcrédito, que es algo mucho más benéfico que el financiamiento, aunque también puede haber financiamiento. Microcrédito implica que el grupo que recibe un crédito, entre todos se ayudan para pagarlo, que nadie se quede, que no se generen adeudos, para que el financiamiento no ahogue a las familias. Entonces, esas serían las experiencias exitosas con sus características asociadas comunes. Y vamos a revisar ahora la otra política, que es de transporte. Se habla de que el trabajo tiene que ser intersectorial o intersecretarial, de modo que se desarrolle una regulación ambiental, ¿sí? En pares de secretarías, ¿sí? Considerar el transporte marítimo y otros proyectos que sean de infraestructura para el transporte. En este sexenio se está trabajando con lo que se llama el proyecto transísmico de unir por tren el Pacífico con el Atlántico. Y es un proyecto muy grande de infraestructura, sí, que tiene muchos años que se había considerado, pero no se había logrado realizar, y ahora ya está ese proyecto en marcha, y es igualmente intersecretarial. Ahora, la política de transporte, igualmente hay que revisar
cómo se evalúan los impactos del sector comunicaciones y transportes sobre el medio ambiente. En este proyecto que comentamos ahorita del tren transísmico, se utilizan los derechos de vía, no se está impactando más área natural, se sigue ocupando lo que ya estaba impactado, de modo que no va a afectar el ambiente. Y aún así se tienen que hacer atenciones a aquello que se requiera, como por ejemplo comunidades de biodiversidad que tengan que ser no afectadas en el trayecto del proyecto del tren transísmico. Ahora, aquí hay una observación, por ejemplo, de que en los sexenios anteriores no se considera el impacto ambiental acumulado, ni tampoco el impacto sinérgico que ocurre en los ecosistemas. Y eso se ha provocado por los proyectos de tramos carreteros, ¿sí? Las marinas que se construyen, los puertos y aeropuertos. Inclusive, muchos de estos proyectos anteriores tenían como una contraria el cuidado del medio ambiente. Es decir, cuidar el medio ambiente significaba un obstáculo para cumplir las metas propuestas de ingeniería. Y esto no puede ser, esto no puede evitarse, hay que cuidar el medio ambiente, sí, tiene que considerarse dentro de los costos, sí, porque no se puede crecer, desarrollarse afectando el ambiente, porque entonces no sería desarrollo sustentable, estaríamos obviando justamente la parte ambiental y ecológica. Entonces, pasando a la política de empleo y de medio ambiente, tenemos que se planteaba desde hace muchos años que era urgente promover la creación de puestos de trabajo. Siempre ha sido un problema en nuestro país crear empleos y crear una base económica sustentable, ¿sí? Y este tipo de creación de puestos de trabajo tenía que romper, por ejemplo, con lo que es trabajo, consumo y degradación ambiental. Es decir, no seguir con esta temática, ¿sí? Sino que utilizando tecnologías sustentables, crear empleos intensivos en mano de obra, más mano de obra, pero no descuidar el impacto ambiental. Cuanto más pasa la economía de la extracción de recursos, ¿sí? Y la producción en masa hacia una de servicios y de conocimiento, se hace mayor la sustentabilidad de la actividad socioeconómica. Entonces, se requiere que se capacite, que se entrene, ¿sí?, a los trabajadores. Se trata de que los gobiernos adopten medidas que recompensen a las empresas, que los gobiernos sigan creando empleos, olvidarse de ese mandamiento del consenso de Washington en la que los gobiernos no podían crear empleos, y esto fue desde de los 80s. Y entonces pasar, sí, a que los gobiernos busquen medidas para que las empresas que crean aquí empleos, sobre todo las extranjeras, paguen bien y paguen mejor a los trabajadores. Esto ya es una realidad porque se está cuidando justamente, incluso en el TEMEC está esto planteado. Además de la Secretaría de Trabajo, en el TEMEC está planteado así. Y bueno, por último, los estímulos fiscales que el gobierno pueda establecer debe tener énfasis ya no solamente en la productividad, ¿sí?, sino que también énfasis en lo laboral. Es decir, pasar de promover la extracción de recursos a apoyar la generación de empleos. Porque extraer recursos con tecnología sofisticada es muy conveniente, pero apoyar, generar empleos es algo
que va asociado y que es todavía mucho mejor. Entonces, continuando con esta revisión de política, en el 2019, ¿sí?, y va a continuar hasta el 24, se planea invertir 15,000 millones de pesos en un programa que se llama Sembrando Vida. Y ese programa es la Secretaría del Bienestar. Y ese programa está apostando tanto por el bienestar de la población, ¿sí?, para como también en el empleo. Y lo mismo en continuar la reforestación, sí, de lo que se ha perdido en nuestro país. Antiguamente, en un sexenio anterior, la CONAFOR, una Comisión Nacional Forestal, en sus presupuestos tenía también objetivos muy similares, pero su visión era a mediano y largo plazo, y su presupuesto es 10 veces menor. Y esto es una crítica que se hace al gobierno federal, pero vamos a plantear la pregunta: ¿qué importa más, lo social, económico, o solamente lo ambiental? ¿Sí? Es decir, la CONAFOR en su presupuesto, que se redujo, ¿sí?, solo veía la sustentabilidad ambiental, pero en el Sembrando Vida se revisa el bienestar de la población y el bienestar social económico. Entonces, la población más vulnerable, la población menos atendida y la más rezagada es la rural. Pero esa población, con las características de rezagada y de vulnerable y desatendida, es la que va a encargarse de la reforestación de 1 millón de hectáreas en este plazo de gobierno. Y van a recibir su participación económica y van a hacer un trabajo enorme que en ningún país del mundo se está haciendo. Y continuando con esta política, el reto más grande de desarrollo nacional está en la capacidad del gobierno y también la de la sociedad. Hablamos entonces de gobernanza para diseñar y aplicar programas, políticas e instrumentos que transformen las prácticas de producción y consumo para que se revierta una explotación que ha sido inadecuada de recursos naturales y se puede entonces incidir en la calidad del medio ambiente, que se revierta lo que ya conocemos nosotros como pasivos ambientales, que significa deterioro de los ecosistemas y su destrucción, lo mismo que la degradación de los recursos, y se cambie por una promoción del crecimiento de la economía y el bienestar social. Es decir, tenemos que ahondar en estrategias que detengan el deterioro del medio ambiente, la pérdida de recursos naturales, y entonces se planteen políticas para fomentar una producción más limpia, agroecológica, más sustentable y aprovechar los recursos naturales que puedan contribuir estos a disminuir las desigualdades sociales. Igualmente, un mejoramiento del bienestar social y mitigar la pobreza, porque la pobreza es el primero de los... Mitigar la pobreza es el primero de los objetivos de la sustentabilidad de Naciones Unidas a partir del 2015. Y hasta 2030 no se podrá dejar de trabajar en esto en todos los gobiernos del mundo. Y bueno, continuando con esto, bueno, pues el agua es un recurso estratégico y hay dos cuestiones muy fundamentales: manejar el recurso por cuencas hidrográficas y que los usuarios participen en el uso del agua, desde la evaluación de la problemática hasta la implantación de acciones necesarias para resolver la problemática. En nuestro país hay problemas por el agua muy diverso entre comunidades y entre estados y entre municipios. Problemas serios del agua. Y al resolverlos, bueno, pues se va a dar continuidad a programas que se establezcan de forma definida y de común acuerdo entre los que están en conflicto.
En otro sentido, tenemos que la política forestal, lo mismo que el ordenamiento ecológico del territorio, ¿sí?, son para proteger la biodiversidad de las regiones. Actualmente está la secretaría que se llama, creo que se llama SEDATU, SEDATU, sí, es de desarrollo territorial y urbano, y considera lo mismo el ordenamiento ecológico dentro del desarrollo del municipio, igualmente para el ordenamiento de la producción. Es decir, que se pueda hacer proyectos e intervención en municipios de modo que se corrijan y se le dé mejor uso a los recursos territoriales. Y entonces, continuando con la observación de esta política, que la sociedad asuma el costo de los servicios ambientales, ¿sí?, que se busque el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, zonas forestales, porque las plantaciones forestales comerciales sí pueden ser una opción, ¿sí?, siempre y cuando coadyuven al desarrollo del país. Y la política ambiental debe tener también la consideración de reducir emisiones de contaminantes, ¿sí? En otro sentido, tenemos que fomentar también el consumo sustentable, el cual está definido como el uso de bienes y servicios que respondan a necesidades básicas y proporcionan mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo también se minimiza el uso de recursos naturales. Se reduce también el uso de materiales tóxicos y de emisión de desperdicios y de contaminantes durante el ciclo de vida, de modo que no se ponen en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. Repito, no se ponen en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, las obligaciones de los gobiernos son en tres áreas principales: reducir el uso de recursos, fomentar el liderazgo de los gobiernos, ¿sí?, con políticas gubernamentales eficientes. Desde luego, que las leyes que se tienen se cumplan, que los programas económicos y sociales se hagan creando políticas para el uso de tierras, de transportación, energía y vivienda. Y por último, reforzar los valores, es decir, que haya programas informativos y educativos para decisiones y comportamiento en este caso, de los clientes en empresas, y uso suficiente de materiales, de energía, del agua, y sostener o mantener en lo que es el reciclaje. En la siguiente semana ustedes van a revisar justamente ciertas acciones que se tienen que hacer, revisar, plantear, incluso mejorar respecto a lo que sería las acciones hacia la sustentabilidad. Bueno, pasando a otra política, tenemos que revisar la que es la científica y la tecnológica. Esta agenda que ya hemos mencionado plantea que debe de haber ciencia y tecnología, sin olvidarse de la cultura, de las sociedades, de los grupos autóctonos y originarios, para que se tienda justamente a un desarrollo sustentable. Hay mucho conocimiento en la sabiduría originaria. Entonces, se plantea que, lógicamente, y así se planteó desde la ONU, en la cumbre del 92 de Río de Janeiro, que cada país debe construir a su particular necesidad su Agenda 21, estableciendo políticas públicas que busquen justamente una sustentabilidad en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Entonces, un papel importante de los gobiernos va a ser promover, transferir, ¿sí?, y que se adopte el desarrollo tecnológico limpio, ¿sí?, tecnologías limpias, producción limpia, o reducir también la contaminación, ¿sí? Y entonces, esto tiene que ver mucho con lo que se habla de certificaciones ambientales en las empresas.
Y se plantea igualmente que hay que hacer investigación, tanto socioambiental, ¿sí? Lo mismo que esa investigación esté dirigida hacia elaboración de indicadores. Es decir, los indicadores de Agenda 21 no están acabados, son bastante buenos, pero no son los últimos, ¿sí? Ya hay nuevos indicadores que deben irse planteando a través de la investigación. Y esos indicadores tienen que expresar aspectos muy distintos, pero dimensionados todos en una relación población-ambiente. Hayamos revisado nosotros en la semana número 3 esta relación de población y medio ambiente y la demografía de la población con su ambiente en el que vive. Así que los indicadores de sustentabilidad son justamente ciertos instrumentos que son de carácter permanente en la política socioambiental, que trasciende los ciclos de un sexenio a otro en lo que es la administración pública, es decir, son instrumentos de Estado, políticas de Estado. A eso se refiere una política de Estado, ¿sí?, que va más allá de un sexenio. Entonces, la importancia que se destaca es la siguiente. Recursos humanos, tener capacidad de creación, de innovación tecnológica, buscar redes de innovación, mejorar la infraestructura, que la sociedad intervenga, que participe en las decisiones en ciencia y tecnología. En ese sentido, estamos hablando de educación ambiental formal, del tipo formal, como es aquí en las universidades y centros de estudio y centros de investigación. Justamente la semana próxima vamos a revisar este tema. Igualmente tiene que plantearse que se generen patentes, ¿sí?, de innovación y se generen publicaciones para la divulgación del conocimiento. Entonces, igualmente crear una estructura de ciencia y tecnología ambiental que va orientada a la investigación y la enseñanza. Nosotros tenemos que plantear que la investigación tiene que servir para la enseñanza, ¿sí? Y la enseñanza va a permitir que haya mayor conciencia ecológica, mayor conciencia en lo cultural y mayor conciencia en la administración. De modo que se formen y se capaciten recursos humanos que puedan sostener el sistema, ¿sí?, que se está creando de ciencia y tecnología para la sustentabilidad. Entonces, la tecnología se puede transferir, ¿sí?, desde el gobierno hacia la sociedad y entre las diferentes organizaciones sociales con fines, digamos, ambientales a través de organizaciones que puedan ser multilaterales como bilaterales, ya sea un gobierno de otro país y una secretaría, un gobierno de otro país y un municipio, un gobierno de otro país y una empresa en nuestro país. Entonces, esa sería la forma de hacer una alianza, de modo que se haga frente a necesidades de cada país que está justamente en vías de desarrollo. Recuerden que países en vías de desarrollo como México tienen menor producción de contaminantes que los países que ya están industrializados por completo. Entonces, los intereses nacionales de los países desarrollados tendrían que coincidir con los intereses que se consideran globales, ¿sí?, de orden ambiental y favorecer la cooperación entre naciones. En el caso de México, Estados Unidos y Canadá, hay una cooperación entre los tres países en el orden ambiental. Desde que se inició el anterior Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, y ahora con el TEMEC, igual que se continúa con esa cooperación entre naciones. Y por último, vamos a revisar, de acuerdo con el tiempo que tenemos, lo que se consideró en la conferencia de Johannesburgo en Sudáfrica, un nuevo multilateralismo como opción
para la sustentabilidad. Entonces, aquí se habla de los últimos 10 años. Estamos tratando de que sería del 92 al 2002, ¿sí? 92, Río de Janeiro, 2002, Johannesburgo, en donde las sumas que muchos países en desarrollo, hablando de capital, ¿sí?, transfirieron a naciones desarrolladas por concepto de servicio de la deuda, han superado con creces el total que recibieron a manera de ingresos, de exportaciones y asistencia para el desarrollo. Es decir, hay una disparidad enorme, la ha habido y la sigue habiendo. Hablamos de que nuestro país, el FOBAPROA, ha generado una gran pérdida de recursos. Bueno, entonces esas naciones en desarrollo se vieron obligadas a reducir las importaciones, la inversión y el consumo, porque contaron con menos medios para luchar contra la pobreza. En ciertos casos, financieramente se redujo el presupuesto en salud, en educación y protección al medio ambiente. Esto que aquí se habla, actualmente en el gobierno federal está totalmente cambiado. Ya hay presupuesto para salud. Y ustedes lo pueden revisar en las vacunaciones de COVID. Y lo pueden revisar también en familiares y amigos que tengan que asistir a centros de salud como el IMSS o el ISSSTE. Igualmente, hay atención enorme a la educación, aunque por la pandemia se ha retrasado justamente las clases presenciales, que para nuestra universidad no es el tema. Y también se ha aumentado muchísimo la inversión en la protección del medio ambiente y en lo social. Hablamos en su momento del programa Sembrando Vida. Y lo mismo Segalmex. Entonces, algunos países en desarrollo se han visto sumidos en el estancamiento económico y se enfrentan cada vez más a problemas sociales y ecológicos agobiantes. Nosotros estamos en curso de salir de esa situación. Ya estamos en ese curso. Ya se ve la luz al final del túnel. Entonces, ¿qué tienen que hacer las naciones? Bueno, terminar con el proteccionismo, eliminar barreras comerciales, porque aquí en México se habla del TEMEC como un tratado que permite justamente quitar esto, ¿sí? Hacer que las mercancías puedan fluir con menor costo para los diversos sistemas de producción. Igualmente, reducir subsidios que tergiversan la competencia, que las políticas comerciales y ambientales favorezcan justamente la sustentabilidad, que los reglamentos ambientales, incluidos los de salud y seguridad, no sean solamente instrumentos para discriminar de forma arbitraria e injustificada, ni de restringir cierto comercio encubiertamente. Por ejemplo, el caso del atún, el caso del aguacate, ¿sí? Que no se utilice de modo que se restrinja el paso de productos de un país a otro, evitando justamente el beneficio económico del que tiene que exportar. Y por último, lograr la participación pública en la elaboración, la negociación y aplicación de políticas comerciales. Eso significa la sociedad trabajando democráticamente con su propio gobierno. Eso es. Ahora, continúa el tema, sin embargo, nuestro tiempo se ha terminado. Va a quedar para ustedes la presentación, lógicamente yo la subo más tarde al aula y tenemos que revisar este tema, políticas, desarrollo social. Ya revisamos las económicas, ambientales, ahora siguen las sociales y son básicamente estas 4 y hay que desglosar un poco al respecto. Y luego revisar los indicadores, ¿sí?, de la ONU, que son aspectos sociales, económicos, ambientales. Estos 3 son sustentabilidad, pero esos 3 tienen que ir integrados con lo institucional. No se hace nada de estos 3 si no hay instituciones que se encargan de mantener una revisión continua referente a la sustentabilidad. Y aquí hay un ejemplo de un indicador analizado que corresponde a la dimensión ambiental. Y luego sigue esta lámina
de una transición, ¿sí? Es el siguiente tema, una transición de la administración hacia la sustentabilidad. Y aquí viene la revisión de las dimensiones diversas, ¿sí? Que habíamos comentado al principio de la charla. Y luego, por último, la gestión ambiental municipal, ¿sí? Con ese tema. Y la comisión, lo que se planteó, esta comisión, que no se desarrolló como tal, pero sí se institucionalizó con el INAFED y lo que se llamó la Agenda de Desarrollo Local como la adecuación mexicana a la Agenda 21, que va a ser nuestro tema de la semana número 12. Y bueno, siguen los recursos para ustedes con videos, otro video y las preguntas, que son 5 que tienen que responder hasta terminar su actividad. Bueno, sé que tiene que irse a otra clase, pero si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Yo, profe. Adelante. Sí, le había mandado un mensaje preguntándole, la actividad del glosario es en equipo, Sí. pero le comento, ¿podemos hacer el equipo aunque estemos en distintas aulas? Yo supongo que es posible, porque es la misma materia, ¿o no? Sí, y además Coincide en la materia. la clase nos las da usted a los que les comenté. Sí, no hay ningún inconveniente. Recuerden que el reporte de la actividad es individual. Pueden colocar su nombre y de abajo los demás compañeros si se quiere hacer, para saber Ok. quiénes participaron. Pero la introducción y la conclusión es particular. En los días siguientes Ok, voy a gracias. colocarles una serie de conceptos guía para ustedes, ¿sí? Para que hagan su glosario. Cecilia Pacheco uno tiene equipo, si alguien la puede incorporar o si alguien sabe, está en el grupo H, si alguien sabe cómo puede integrarse, pues adelante. Los que no tengan equipo y batallen mucho para eso, mándenme mensaje y si no, bueno, pues puede hacerlo también individual. No hay problema, puede ser individual o en equipo. La ventaja es que en equipo se trabaja menos, ¿sí? Así que traten de integrarse entre ustedes. Maestro, El límite de integrantes, mínimo 3 hasta 5, pero si ustedes son 9, 10, no pasa nada, no hay ningún problema. Pueden ser tantos como ustedes ya estén integrados. Ok, Hacker Crack tampoco tiene equipo, está en el R. La idea, sí, adelante, la idea es que entre ustedes se puedan integrar. ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces no hay problema de qué aula somos, ¿verdad? O sea, podemos de diferentes aulas también. Sí, yo pienso que no hay inconveniente al respecto. Si es la misma materia y mismo profesor, no pasa nada. maestro, la Está muy bien, actividad muchas de gracias. polarización y puntos extras nada más es para quien quiera hacerla o es obligatoria. No, tú lo leíste ahí, lo leíste bien. Es para quien quiera hacerla, quien lo requiera. Por ejemplo, lo que es regularización es un tema que se escribe para aquellos que no pudieron hacer sus actividades a tiempo y necesiten incrementar su calificación. Y lo que es puntos extra es un video que se hace también para generar puntuación, que le ayude a aumentar su promedio actual. Ok, y entonces el trabajo final, ese es el que es en equipo. No, el final es totalmente individual. Ah, ok, entonces el equipo es para esta actividad regular. No, déjame Entonces, revisar. Vamos a ok. ver, vamos a ver. Por partes, ya que tenemos chance, vamos a revisar esta situación. Profe, entonces Mande. lo del glosario lo hacemos en equipo aunque no estemos en la misma aula, nada más conclusión, introducción tiene que ser individual y en la Así portada es, ponemos el nombre de todos los del equipo. claro que sí. Entonces, Ok. miren ustedes, tenemos la semana número 11 en la que hay que hacer un glosario, ¿sí? Luego tenemos en la semana número 12
que quien quiera puede hacer un ensayo para regularizar su calificación, y quien quiera puede hacer una actividad, un video para aumentar su calificación. Eso. Ahora, en la misma semana 12 ya viene el trabajo final. Y el trabajo final es totalmente individual, ¿sí? Ah, ok, ya. Gracias, maestro. Sí. Ahorita voy a mostrárselos desde la perspectiva del aula. Ahí está la 10, que es la actual. La 11, que es la que sigue con el glosario. Ahí está, glosario y foro. Y luego tenemos la semana siguiente. Es más, tengo que decirles esto. Quienes requieran regularizar su calificación y aumentar su calificación, ya pueden trabajar en esto que es regularización, que es un ensayo, ¿sí? Ya lo pueden trabajar, ya desde ahorita, quien quiera. Y recuerden que esta actividad es exclusiva para quienes no hicieron su examen parcial o para quienes no han hecho 4 actividades de la semana, de las semanas que llevamos, o que tengan muy bajo promedio, ¿sí? Lo pueden hacer para regularizarse. Siguiente opción, hacer un video con conclusiones propias de los temas del curso. Igualmente lo pueden hacer ya, ¿sí? Esto es opcional y para que aumenten su promedio. Finalizo ahí diciéndoles antes de finalizar que hay un video que grabé el pasado tetra y les va a servir como referencia para que no tengan que esperarme a que haga yo el nuevo video, porque lo voy a hacer un nuevo video, pero trata sobre lo mismo. Y ya luego tenemos el trabajo final, es ahora sí la semana número 12, es equivalente a un examen final y el tema aquí está planteado. Es la Agenda 21 de la ONU y su aplicación en México. Cómo se integró el Instituto Nacional para el Fomento del Desarrollo, INAFED, cómo se desarrolló lo que se llamó la Agenda de Desarrollo Local, y después, eso en el 2000 al 2018, 2004-2018, y luego ya cambió de nombre al programa Agenda para el Desarrollo Municipal. Es decir, esta agenda cambió de nombre a este programa, ¿sí? Y es lo actual. Esa es la temática, ¿sí? Y van a hacer ustedes un resumen de esa temática, como para presentarlo como trabajo final. Y aquí lo reportan, es individual por completo, aquí lo reportan, ya se califica y obtienen su calificación, esperando que nadie tenga que pasarse a esta otra opción. Pero si no, pues aquí está, de todos modos es válida. Ok, ¿más preguntas? Adelante, Gloria y Cristian. Yo, profesor, ahí en mi usuario vi que maneja usted los recursos en el trabajo final. ¿Ese nos los va a colocar? ¿En qué grupo estás tú? En el D. En el D. Ujú. Sí, fíjense que no he logrado terminar para todas las aulas esta cuestión. A lo mejor en la tuya aún no se ve. ¿Aún no se ve esto? Nada más se percibe, bueno, en el D, no, nada, solo el icono de lecturas y el icono de recursos. Ah, ok. Entonces en el grupo D, creo que en el R, D y E, que son los últimos grupos que yo estoy revisando, no he terminado. Por eso es que no lo aprecias. Pero todo esto va a aparecer en todos los grupos. Y esos recursos nos podemos apoyar para el proyecto final. Sí, para eso están ahí. Para eso están ahí. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Cristian Ortiz. Maestro, entonces nada más para que quede claro, el glosario de los conceptos importantes, ese va a ser el trabajo en equipo que mencionó, ¿verdad? Exacto.
Y los otros dos, pues es para los compañeros que quieran regularizarse o obtener puntos extra, ¿verdad? Opcional. Así es, así es. Perfecto. Gracias, maestro. Al contrario, Cristian. Maestro, ¿el equipo puede ser de 7 personas? Sí, no pasa nada. 7, 8. Todo Ok. depende de que ustedes ya estén integrados. Yo no quiero moverle ahí porque ya ustedes deben tener alguna experiencia de trabajar en equipo y hay que respetarla, porque rehacerlos no conviene, moverle no conviene, pero quien no tenga un equipo, ese puede formar otro sin ningún problema. Recuerden que lo que les pedí, y aquí lo establecí, aquí está, vamos a ver, déjenme ponerlo. Aquí está. Dice, establecer entre los alumnas, acuerdos de colaboración y del uso de medios tecnológicos de información y comunicación adecuados para realizar el trabajo en equipo. O sea, ustedes hacen los acuerdos, ustedes establecen quiénes se integran, buscando cumplir también con los requisitos que aquí están arriba, ¿sí? Que son revisar la información de los temas que ya están en los recursos, integrar un glosario con los conceptos importantes, significativos, son las presentaciones que ya conocen, investigar en Internet para ampliar la información, hay algunos links en las mismas presentaciones, y el video de la semana próxima también lo tienen que revisar, que les pueda servir. Perdón. No, adelante. Y cada quien va a subir la tarea en su plataforma, ¿verdad? O sea, cada integrante. Sí, porque es una calificación individual. Trabajan en equipo, pero todos reportan, cambiando, lógicamente, la introducción y la conclusión. Devani y Cristian, ¿quieren preguntar algo? No, Yo, maestro, no, maestro, también. Bien, Comentar gracias. que Ah, sí. en Adelante. el grupo tampoco aparecen los archivos para el trabajo final. Ah, sí, ¿qué grupo tienes? El K. El K. Entonces me quedé en el J ayer. Sí. Ah, bueno. No Ok. se preocupen, todos lo van a tener, solo que tengo 9 aulas y eso me significa mucho trabajo. Pero voy a mostrarles, por ejemplo, el aula J, que creo yo que es la que me quedé. A ver si no me equivoco. No. Aula J. Es que también debo tener mucho cuidado para que no me falte nada. Ahorita una alumna de un grupo, no recuerdo qué grupo es, me dijo que había puesto el 2022 para abrir el trabajo de la semana 10, entonces ya lo corregí, imagínense nada más. Solo fue un grupo el que me equivoqué, ¿sí? Ahí está, miren, el grupo J, aquí me quedé y no he terminado, ¿sí? Para lo que es el trabajo final, ¿sí? Ahí está, J. Pero me sigue el K, el L, el R, el D y el E. Lo voy a terminar y ya va a estar completo para todos. Gloria, Gracias, profe. sí, Yo tengo una duda, profesor, el foro no me queda muy claro qué es lo que vamos a hacer o discutir el foro de la semana Déjame 11. colocar. Ok, vamos a ver aquí el foro. Semana 11. Dice, el tema es discutir acciones en favor de su sustentabilidad. Es el tema. Y ese tema es el tema del foro. Aquí está el foro. Dice discusión de acciones en favor de su sustentabilidad. Lo que tienen que hacer para este foro, ¿sí? Abriendo la información, es hacer una investigación en el Internet
en páginas de organismos gubernamentales locales o federales y entidades de educación ambiental no formal, e igualmente en videos de YouTube que las empresas los colocan ahí, que tienen responsabilidad ambiental, identificar cuáles acciones se pueden implementar por ustedes mismos en favor de la sustentabilidad. Es decir, conocer lo que se hace y saber qué se puede implementar por cada uno de ustedes a favor de la sustentabilidad. Es decir, hacer algo de lo que se conoce, hacer algo y se puede implementar. Y después de haber hecho esta información revisada, van a discutir sobre esta pregunta. ¿Cómo consideran que sería el impacto de la educación ambiental no formal en la sociedad? ¿Sí? Y ya sobre ese tema van a platicar en el foro. La educación ambiental no formal es la que se da en los ámbitos empresariales, centros de trabajo, incluso instituciones del gobierno que no sean escolarizadas. Eso es lo no formal. Aquí en este caso, en la UIN, todo lo que hablemos de educación ambiental es formal, porque tiene que ver con la academia, todo. Luego les voy a colocar como recurso un webinar grabado en el que hablé sobre estos temas para que amplíen más su información. Voy a colocarlo en recursos, en esa sección número 11. Gracias, ¿Sí? profesor. Sí, cómo no. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a terminar nuestra sesión. Voy a detener la grabación.